La niebla de aquella noche era densa, arremolinándose en las calles de Columbus, Ohio, cubriendo el pequeño vecindario de Somerville con un silencio peculiar. A simple vista, parecía una noche cualquiera, las luces de los porches titilaban en la distancia, mientras los árboles danzaban suavemente al compás del viento. Pero aquella noche estaba destinada a ser diferente. No era una noche cualquiera ni para el oficial de policía Thomas Raven ni para la joven Emily Howard, una adolescente de apenas 16 años cuya vida apenas comenzaba a formarse entre el caos de su adolescencia y la inestabilidad de su entorno familiar. Nadie hubiera imaginado que los caminos de ambos se cruzarían de una manera tan siniestra, o que el oscuro vínculo que surgió entre ellos derivaría en un crimen atroz que conmocionaría al estado entero. Todo comenzó en uno de esos días comunes en los que Thomas, de 34 años, patrullaba la zona del instituto de Emily. Reeve, conocido en la comunidad como un oficial respetado, siempre había sido considerado un hombre de carácter inquebrantable, aunque algunos compañeros mencionaban que su matrimonio estaba en problemas y que la presión del trabajo parecía estarle afectando cada vez más. Emily, por su parte, era una chica con una historia de soledad. Sus padres estaban atrapados en una disputa constante, y ella buscaba refugio en cualquier persona que le ofreciera un mínimo de atención. El primer contacto entre ellos fue casual. Thomas la encontró una tarde mientras ella se sentaba sola en un parque, aparentemente perdida en sus pensamientos. Thomas se acercó a ella con la excusa de preguntar si todo estaba bien. Emily lo miró, y en un acto de confianza que él no esperaba, le confesó que estaba pasando por un mal momento. La preocupación en la voz de Thomas pareció sincera, y, para sorpresa de ambos, aquel breve encuentro se extendió más allá de lo esperado. Él la escuchó y ella, sorprendida por la atención de un adulto, sintió un alivio inmediato. Era extraño, casi imposible de explicar, pero en aquellos minutos se estableció un lazo entre ambos, uno que crecería a escondidas y en silencio, y que tomaría un rumbo que ninguno de los dos podía prever. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por encuentros esporádicos. Thomas comenzó a frecuentar el parque donde solía ver a Emily, y pronto lo que comenzó como una interacción inocente entre un oficial de la ley y una adolescente vulnerable, se transformó en una relación que rozaba los límites de lo permitido. Thomas empezó a enviarle mensajes, primero con consejos amistosos, luego con palabras de aliento, y finalmente con confesiones de una intimidad que él sabía inadecuada. Emily, fascinada y confundida, comenzó a depender de aquellos mensajes. Era un refugio, un escape de su caótica vida familiar, una ilusión de estabilidad y protección. Para ella, Thomas se convirtió en alguien especial, alguien que le hacía sentir valorada en un mundo donde sentía que no tenía importancia. Sin embargo, esta cercanía entre ellos no pasó desapercibida por completo. Los padres de Emily notaron un cambio en ella, parecía más reservada, sus notas bajaron, y comenzó a llegar tarde a casa sin dar explicaciones. Su madre, preocupada, intentó hablar con ella, pero Emily evadía sus preguntas, defendiendo aquella amistad prohibida con un fervor que solo alimentaba las sospechas de su madre. Pero Thomas, astuto, se aseguraba de que cada encuentro se diera en lugares discretos y en momentos donde nadie los viera juntos. A medida que avanzaba el tiempo, los sentimientos de Emily hacia Thomas se profundizaban. Lo veía como un protector, alguien que entendía su dolor, que escuchaba sus angustias sin juzgarla. Por otro lado, Thomas parecía cada vez más involucrado emocionalmente, aunque intentaba justificarse diciéndose que solo quería ayudarla, que la conexión que tenían era pura y auténtica. Sin embargo, lo que él sentía crecía en intensidad, y pronto empezó a tener pensamientos que lo perturbaban, emociones que sabía que no debía albergar hacia una menor. Una noche, después de un mensaje particularmente sentimental de Thomas, Emily decidió dar un paso que cambiaría el rumbo de esta historia. En la madrugada escapó de su casa para encontrarse con él. El encuentro fue tenso, ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero los dos se justificaban internamente, diciéndose que no había nada inapropiado en pasar tiempo juntos. Esa noche fue un punto de inflexión. La relación dio un giro peligroso cuando Emily, en su inocencia, confesó que sentía algo más profundo por él. Thomas, dividido entre la culpa y un deseo oscuro que no quería admitir, la abrazó de una forma que rompía todos los límites de su papel como adulto y como oficial de la ley. El secreto entre ellos empezó a consumirles. Mientras más se veían, más se adentraban en un terreno peligroso. Emily comenzó a faltar a clases para poder verlo, y Thomas empezaba a dar excusas en el trabajo, enredándose en mentiras que lo hacían sentir atrapado.
Los dos eran conscientes de que lo que hacían estaba mal, pero el temor a la soledad, la necesidad de sentirse comprendidos, los empujaba a ignorar la realidad. Nadie en el departamento de policía sospechaba de él, y aunque su esposa empezaba a notar su frialdad, Thomas siempre encontraba la forma de calmar sus sospechas. Fue en uno de estos encuentros clandestinos cuando las cosas empezaron a complicarse. Emily, cada vez más apegada, comenzó a mostrar señales de celos y posesividad, cuestionando a Thomas sobre su vida, su esposa, sus hijos. Él intentaba tranquilizarla, recordándole que nadie podía saber lo que tenían, que debían ser discretos. Pero para Emily, cada vez era más difícil ocultar sus sentimientos. La tensión se acumulaba entre ambos, y los primeros conflictos comenzaron a emerger. Las peleas se volvieron más frecuentes. Thomas, consciente de que había cruzado límites insospechados, empezaba a sentir una ansiedad constante, un miedo a que su secreto fuera revelado. Emily, cada vez más frustrada y emocionalmente inestable, empezó a mostrar un comportamiento errático. Le enviaba mensajes a todas horas, llamaba en momentos inoportunos, y su deseo de ser parte integral de la vida de Thomas aumentaba. Por primera vez, él comenzó a temer que su relación prohibida pudiera llevarlo a la ruina. La situación comenzó a volverse insostenible para Thomas. Las llamadas de Emily se volvieron más intensas y exigentes, y aunque él intentaba mantener la calma, cada día le resultaba más difícil ocultar su impaciencia. En su vida personal, su esposa empezaba a sospechar de sus ausencias prolongadas y de los cambios en su carácter, aunque no alcanzaba a imaginarse la verdad. Para Thomas, aquello que comenzó como una simple relación de apoyo emocional se había convertido en un laberinto en el que las mentiras y el miedo lo ahogaban lentamente. Una noche después de una discusión acalorada, Emily dejó entrever algo que llenó a Thomas de pánico. «Si no puedes estar conmigo, no quiero seguir aquí», le dijo en un mensaje que él leyó en la madrugada, cuando los silencios de su casa parecían amplificar el peso de cada palabra. Thomas intentó tranquilizarla con mensajes vagos, pero la idea de que Emily pudiera hacer algo drástico si él intentaba alejarse comenzó a acecharlo. Las palabras de la joven sonaban como una amenaza velada, aunque no estaba seguro si realmente lo eran o si él mismo las interpretaba así debido a su miedo y culpa. El estrés comenzó a afectar su rendimiento en el trabajo. Su jefe le advirtió sobre su falta de concentración, y algunos compañeros notaron que estaba más irritable. En una ocasión, mientras patrullaba, recibió una llamada de Emily que lo puso al borde del colapso. Era un mensaje incoherente, una mezcla de súplicas y reclamos que culminaba con una advertencia: «No puedes dejarme, Thomas, no después de todo lo que hemos pasado». En ese instante Thomas se dio cuenta de que ya no tenía el control. Lo que al principio pensó que era una relación bajo su dominio, había mutado en algo que él no podía manejar. No se trataba solo de Emily, ahora él también estaba atrapado, vulnerable y completamente expuesto. Mientras tanto, en la vida de Emily, el comportamiento obsesivo hacia Thomas comenzaba a reflejarse en su entorno. Sus padres, en especial su madre, notaron que algo andaba mal. Emily se volvió más reservada, más hostil, y comenzó a ausentarse de clases con frecuencia. Una noche su madre revisó el teléfono de su hija y encontró mensajes que no logró entender del todo, pero lo suficiente para sospechar que Emily estaba en una relación secreta. Sin embargo, las respuestas que obtenía de su hija cada vez que intentaba confrontarla eran evasivas y llenas de rabia. Emily se cerraba en sí misma, defendiendo aquella relación como si fuera el último refugio que le quedaba. Las cosas alcanzaron un punto crítico cuando Emily apareció inesperadamente en la casa de Thomas. Era una noche de invierno fría y silenciosa, cuando alguien tocó la puerta insistentemente. Thomas, sorprendido, fue a abrir y quedó paralizado al ver a Emily, temblando bajo su chaqueta y con los ojos enrojecidos. «Necesito hablar contigo, ahora», le dijo, sin importarle que la esposa de Thomas pudiera verla. En ese instante, Thomas sintió una mezcla de pánico y rabia. Era consciente de que, si alguien la veía allí, todo podría acabar en desastre. La tomó del brazo y la llevó rápidamente hacia su auto, mientras sus ojos escudriñaban las ventanas de las casas cercanas para asegurarse de que nadie los estuviera observando. Condujeron en silencio hasta un descampado en las afueras de la ciudad. Cuando estacionaron, Thomas intentó hacerle entender que no podía volver a parecerse así, que estaban cruzando un límite peligroso. Pero Emily, en lugar de escuchar, comenzó a llorar desconsoladamente. Entre sollozos, le confesó que se sentía sola, que había abandonado todo por él, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que estuvieran juntos.
La desesperación en su voz era palpable, y a Thomas le costó reconocer a la misma adolescente que conoció meses atrás. Emily había cambiado, y en su cambio, él vio reflejada la oscuridad de sus propios errores. En ese momento Thomas entendió que había llegado demasiado lejos, que tenía que ponerle fin a esa relación. Le dijo a Emily que no podían continuar, que aquello era un error que debía terminar antes de que ambos se destruyeran. Pero la reacción de Emily fue feroz. Se lanzó contra él golpeando su pecho con los puños mientras gritaba que no la abandonara, que no podía dejarla sola. Thomas intentó calmarla, sujetándola con fuerza, pero cuanto más intentaba controlarla, más intensa se volvía su desesperación. Finalmente logró llevarla de regreso a su casa, pero el incidente lo dejó perturbado. Esa noche, mientras intentaba dormir, se dio cuenta de que no solo había perdido el control de su vida, sino también de su mente. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, y comenzó a sentir una paranoia constante, un temor a que Emily decidiera confesar todo a alguien. En su desesperación, comenzó a idear formas de convencerla de que guardara silencio, incluso si eso significaba manipularla emocionalmente para que temiera las consecuencias de revelar la verdad. Los días siguientes fueron un tormento. Emily lo llamaba constantemente, rogándole que se vieran, amenazando con hacer algo drástico si él no accedía. Thomas, atrapado entre el miedo y el remordimiento, decidió enfrentarse a ella una última vez, con la esperanza de convencerla de que se alejara de él. Pero aquella conversación no salió como esperaba. Se citaron en un motel a las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde Thomas pensaba que nadie podría verlos. Emily llegó antes, esperándolo ansiosa, y cuando él finalmente apareció, intentó abrazarlo como si nada hubiera cambiado. Thomas, sin embargo, se apartó y comenzó a hablarle de manera fría y directa, intentando hacerle entender que debían cortar todo contacto. Emily lo miraba incrédula, mientras la expresión en su rostro cambiaba lentamente del dolor a la furia. «¿Es porque tienes miedo de lo que pueda decir?», preguntó en un tono helado que sorprendió a Thomas. Antes de que él pudiera responder, Emily le lanzó una amenaza que lo dejó paralizado. «Si no estás conmigo, haré que todos sepan lo que hiciste. No me importa arruinar mi vida si eso significa arruinar la tuya». Thomas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Emily no estaba bromeando. La intensidad en su mirada y la frialdad de su voz le confirmaron que era capaz de cumplir su amenaza. Fue en ese momento cuando el miedo lo dominó por completo. Comenzó a pensar en las consecuencias: su familia, su carrera, su reputación, todo colapsaría si Emily decide hablar. Sin darse cuenta, la conversación escaló a gritos, y él, impulsado por la desesperación, le dijo cosas que nunca imaginó decirle, palabras hirientes que solo alimentaron el odio de Emily. Al final fue Emily quien dio por terminada la conversación. Se levantó, lo miró con desprecio, y antes de salir de la habitación, le lanzó una última advertencia. «Si quieres que guarde silencio, más te vale que me des una buena razón para hacerlo». La puerta se cerró de golpe, dejando a Thomas solo, sumido en una mezcla de ira, miedo y arrepentimiento. A partir de ese día las amenazas de Emily se intensificaron. Lo llamaba a todas horas, dejándole mensajes en los que insinuaba que si él no cumplía sus deseos, ella encontraría la manera de hacerle daño. Thomas empezó a vivir en un estado constante de paranoia, siempre atento a su alrededor, convencido de que en cualquier momento su secreto saldría a la luz. Sin embargo, una noche, Emily desapareció. La noticia de la desaparición de Emily Howard sacudió a la pequeña comunidad de Columbus. A la mañana siguiente, su madre, preocupada por no encontrarla en su cuarto, revisó frenéticamente la casa, convencida de que Emily había pasado la noche fuera sin avisar. Tras horas de espera y sin respuesta alguna a sus llamadas, el temor de que algo terrible hubiera sucedido la obligó a llamar a la policía. Su voz, al borde del colapso, describe a su hija como una adolescente en riesgo, con comportamientos recientes que la hacían temer lo peor. El caso fue asignado de inmediato a una división de investigación local, y Thomas, al escuchar la noticia por sus colegas, sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La desaparición de Emily representaba una amenaza inminente para él, aunque en su pánico inmediato no alcanzaba a prever todas las implicaciones. Lo único que entendía con claridad era que ahora toda su vida estaba en juego, y cualquier error en su comportamiento podría delatarlo. Esa misma tarde, Thomas fue convocado junto a otros oficiales para participar en la búsqueda. Intentó disimular su ansiedad y mantenerse profesional, pero cada vez que alguien mencionaba a Emily, sentía que su pulso se aceleraba. La búsqueda se centró en los lugares donde la adolescente solía frecuentar, parques, centros comerciales y el área cerca de su escuela. Thomas sabía que no había ninguna pista clara sobre su paradero, y en su mente, la posibilidad de que Emily hubiese desaparecido por voluntad propia le parecía tanto una bendición como una amenaza.
Sin embargo, un detalle lo perturbaba profundamente: las amenazas recientes de Emily. Si ella había decidido huir como una última estrategia para obligarlo a ceder a sus deseos, entonces no estaba realmente desaparecida, sino acechándolo en la oscuridad. El equipo de búsqueda no tuvo éxito en las primeras 48 horas, lo que aumentó la presión sobre el departamento de policía. Los medios locales comenzaron a cubrir la desaparición con un interés inusitado, y la madre de Emily, visiblemente angustiada, aparecía constantemente en televisión rogando por cualquier información que pudiera llevarla a su hija. En cada una de sus declaraciones, describe a Emily como una chica sensible pero reservada, sugiriendo que podría haberse relacionado con alguien mayor que ella. Al escuchar esas palabras, Thomas sintió un pánico helado recorrer su cuerpo. Aunque su nombre no había sido mencionado, entendió que la madre de Emily había empezado a sospechar. Poco después de que se emitiera la noticia, los investigadores comenzaron a entrevistar a los amigos y compañeros de Emily en busca de alguna pista que explicara su desaparición. Fue en esas entrevistas donde surgió un testimonio inquietante. Una de las amigas más cercanas de Emily, visiblemente nerviosa, mencionó que Emily había estado viéndose con alguien en secreto. Aunque no podía proporcionar un nombre, describió que su amiga a menudo hablaba de un hombre mayor, alguien en quien había confiado plenamente, aunque en las últimas semanas esa relación parecía haber tomado un giro oscuro. La presión aumentaba cada día. Thomas sabía que no podía permitirse el más mínimo desliz, así que mantuvo la compostura, asistiendo a las reuniones, participando en la búsqueda, y fingiendo la misma preocupación que sus compañeros. Sin embargo, internamente estaba al borde del colapso. Su esposa, que percibía su tensión, lo confrontó en varias ocasiones, pero Thomas evitaba dar respuestas claras. Cada día, temía que alguien encontrara una pista que lo conectara con Emily. La relación prohibida y la desaparición eran piezas de un rompecabezas que nadie debía resolver, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su vida intacta. Fue el tercer día que los investigadores lograron una pista que cambiaría el curso de la investigación. Revisando las grabaciones de cámaras de seguridad de los alrededores de la casa de Emily, encontraron imágenes de un vehículo sospechoso en la madrugada de su desaparición. La grabación era borrosa, pero los expertos trabajaron minuciosamente para identificar el modelo del auto. Cuando finalmente concluyeron que el auto pertenecía a un policía, Thomas sintió el pánico tomar posesión completa de su cuerpo. Aunque no era evidente quién conducía, la conexión con el departamento de policía encendió las alarmas entre los investigadores. En una maniobra preventiva, los superiores de Thomas ordenaron que todos los oficiales con autos similares entregaran su vehículo para ser inspeccionados. Thomas se encontró en un dilema desesperado: sabía que si se negaba a cooperar, levantaría sospechas, pero entregar su auto podría exponerlo. No tuvo opción y, al igual que sus compañeros, se sometió al protocolo. Cuando los forenses comenzaron a revisar su vehículo, él observaba de lejos, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. Si Emily había dejado alguna prueba en su auto, algún rastro, su vida estaba condenada. Para su alivio momentáneo, los investigadores no encontraron nada concluyente en su vehículo. Sin embargo, sus movimientos no pasaron desapercibidos para uno de los detectives a cargo, el detective Turner, un hombre de mirada aguda y experiencia en casos complicados. Turner notó que Thomas estaba visiblemente tenso y comenzó a analizar su comportamiento, detectando pequeños detalles que le parecían inusuales: un leve temblor en las manos, una mirada evasiva cada vez que alguien mencionaba a Emily, y un exceso de cautela al hablar de la desaparición. Los días avanzaban y las pistas parecían escasas. No obstante, el detective Turner, intrigado por el comportamiento de Thomas, decidió hacerle algunas preguntas de manera informal. Aprovechando un momento en el que ambos patrullaban juntos, Turner inició una conversación que parecía casual. Preguntó a Thomas si conocía a Emily, o si había tenido algún contacto con ella durante sus patrullas. Thomas, aunque preparado, sintió como la garganta se le secaba al responder, limitándose a decir que quizás la había visto de pasada, como a cualquier otro adolescente del vecindario. Turner, aunque no tenía pruebas concluyentes, comenzó a investigar a Thomas con más detenimiento. Revisó sus registros de servicio, horarios y cualquier detalle que pudiera vincularlo con Emily. Pronto, la información que recolectó comenzó a encajar. Turner descubrió que Thomas patrullaba frecuentemente cerca del instituto de Emily y que sus descansos coincidían con las horas en que la joven solía estar sola. Sin embargo, necesitaba algo más concreto para poder confrontarlo. Una semana después de la desaparición, un hallazgo crucial cambió el rumbo del caso. Durante una búsqueda en una zona boscosa a las afueras de Columbus, un equipo de voluntarios encontró el teléfono de Emily enterrado bajo unas hojas. Al recuperar el dispositivo, los investigadores analizaron los últimos mensajes de la joven, y lo que descubrieron confirmó las peores sospechas de Turner. Los mensajes mostraban un intercambio con alguien guardado bajo un nombre en clave,
un contacto con el que había discutido intensamente en los días previos a su desaparición. Los mensajes indicaban un nivel de desesperación y amenaza que levantó todas las alarmas. Gracias a la ayuda de especialistas en tecnología, lograron rastrear la identidad del contacto. El número pertenecía a un teléfono desechable que había sido comprado en una tienda local, a pocos días de iniciarse la relación entre Emily y su misterioso contacto. Turner ordenó revisar las cámaras de seguridad de la tienda, y después de horas de revisión, lograron identificar al comprador, Thomas Ribe. La evidencia era clara. Aunque Thomas había intentado cubrir sus huellas, los rastros de su relación con Emily comenzaban a salir a la luz. Con esta prueba en mano, Turner informó a sus superiores, y, después de una reunión, decidieron interrogar a Thomas formalmente. La noticia llegó rápidamente al departamento, generando un silencio sepulcral entre sus compañeros. Nadie podía creer que el respetado oficial estuviera involucrado en la desaparición de una menor. A Thomas lo citaron para una revisión de rutina en la sala de interrogatorios, y él, sintiendo que la tensión lo asfixiaba, entró en la habitación sabiendo que su vida estaba a punto de desmoronarse. Turner lo recibió con una expresión seria, invitándolo a sentarse mientras colocaba el archivo con las pruebas sobre la mesa. Thomas, con las manos sudorosas y la mirada fija en el suelo, intentó mantener la calma. Sabía que negar todo sería su única opción. Sin embargo, el detective comenzó el interrogatorio sin rodeos, mostrándole las imágenes de la tienda y el teléfono de Emily con los mensajes amenazantes. La presión comenzó a hacer mella en Thomas, quien trató de justificar los mensajes como intentos de aconsejar a Emily. No obstante, Turner le mostró más pruebas que dejaban claro que su relación había cruzado límites insospechados. Cuando Turner lo confrontó con las pruebas, Thomas finalmente confesó haber tenido una relación emocional con Emily, aunque negó cualquier implicación en su desaparición. Afirmó que ella había sido quien lo buscó, que él intentó alejarla, pero que la joven estaba obsesionada. Sin embargo, el detective Turner no se dejó enanar. Estaba convencido de que había algo más oscuro que Thomas no estaba confesando. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para Thomas. La vida de Thomas se desmoronaba. La noticia de su interrogatorio comenzó a circular por el departamento de policía, generando rumores y susurros entre sus compañeros. Incluso aquellos que habían sido sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse, mirándolo con desconfianza y desprecio. No pasó mucho tiempo antes de que el departamento decidiera suspenderlo temporalmente mientras continuaban las investigaciones. Cada día era un tormento. Thomas se encerraba en su casa, evitando a su esposa y a su familia, atormentado por el miedo y la paranoia. Cada llamada telefónica, cada toque en la puerta, cada sombra en la ventana le parecía una amenaza que podía derrumbar todo lo que aún intentaba sostener. Mientras tanto, Turner no descansaba. Sabía que había algo oscuro detrás de las palabras y las evasiones de Thomas. Decidido a llegar al fondo del caso, reunió a su equipo para revisar cada detalle que pudiera vincular a Thomas con la desaparición de Emily. Sus sospechas crecieron cuando se descubrió que, días antes de la desaparición, Thomas había hecho una búsqueda en su computadora personal sobre cómo desaparecer sin dejar rastro y formas de hallar rastros de Anne. Esto, sumado a los mensajes del teléfono de Emily y las cámaras de la tienda, reforzaba la hipótesis de que Thomas había estado involucrado mucho más allá de una simple relación emocional. A medida que el caso ganaba atención mediática, la presión para resolverlo aumentaba, y Turner supo que necesitaba pruebas más contundentes. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a un experto en análisis forense digital, quien trabajó incansablemente en el teléfono de Emily, recuperando mensajes, ubicación móvil y archivos borrados. Entre los datos recuperados encontraron un mensaje de voz que Emily había grabado y guardado poco antes de desaparecer. En el mensaje, su voz temblorosa y entrecortada relataba sus temores y frustraciones, mencionando por primera vez que Thomas la había amenazado para que no contara sobre su relación. Emily confesaba que se sentía atrapada, que había intentado alejarse de él, pero que él la manipulaba emocionalmente, convenciéndola de que nadie la creería si hablaba. Esta grabación fue la pieza que Turner necesitaba para convencer a la fiscalía de que había motivos suficientes para presentar cargos formales. La noticia de la evidencia recuperada fue devastadora para Thomas, quien ahora enfrentaba una acusación directa. Intentó defenderse argumentando que Emily estaba emocionalmente inestable y que sus palabras eran exageraciones de una adolescente confundida. Sin embargo, el testimonio grabado por la propia Emily tenía un peso emocional que nadie podía ignorar. La fiscalía, convencida de que tenían suficientes pruebas para proceder, obtuvo una orden para registrar la casa de Thomas en busca de cualquier pista adicional que pudiera vincularlo con la desaparición. El equipo de búsqueda se presentó en la residencia de Thomas al amanecer, sorprendiendo a su esposa y a sus hijos. Mientras él observaba en silencio, tratando de mantener la compostura,
Los agentes registraron cada rincón de la casa. No tardaron mucho en encontrar algo que levantaría aún más sospechas. En el sótano, oculto detrás de unas cajas viejas, encontraron un cuaderno que contenía varias páginas escritas por Emily. Las páginas, llenas de confesiones de una joven enamorada y angustiada, detallaban encuentros secretos, promesas de amor y mensajes de desesperación cada vez que Thomas la rechazaba. Pero lo más perturbador eran los párrafos en los que Emily mencionaba su miedo a que él la dejara. En un fragmento que parece haber sido escrito recientemente, ella describía su terror ante la idea de que Thomas pudiera hacerle daño para proteger su reputación. Aunque este diario no probaba directamente que Thomas fuera responsable de su desaparición, añadía otra capa de complejidad al caso. El contenido apuntaba a un vínculo emocional y posiblemente coercitivo que él había ejercido sobre ella. La esposa de Thomas, al enterarse de estos detalles, se derrumbó, exigiéndole explicaciones que él no pudo ni supo dar. Cada día que pasaba, Thomas veía cómo su vida se fragmentaba irremediablemente, cada mentira que había construido para mantener la relación en secreto se volvía contra él como una condena. Finalmente, ante la acumulación de pruebas circunstanciales y el testimonio de la grabación, la policía decidió arrestar formalmente a Thomas. La noticia recorrió los medios, convirtiéndolo en un símbolo de traición y abuso de poder. Su imagen, antes la de un oficial respetado, fue reemplazada por la de un hombre que había usado su posición para manipular y destruir la vida de una joven. Los medios de comunicación, sedientos de un escándalo, no tardaron en exponer cada detalle de su vida privada. Su esposa pidió el divorcio, sus hijos se negaron a verlo, y su reputación quedó manchada para siempre. Durante los interrogatorios posteriores al arresto, Turner presionó a Thomas para obtener una confesión completa, pero él se mantuvo firme en su versión, alegando que Emily había sido inestable y que él solo intentaba ayudarla. A pesar de su negativa a admitir cualquier responsabilidad en su desaparición, los fiscales estaban decididos a avanzar con el caso. Sin embargo, aún había una gran incógnita. ¿Dónde estaba Emily? La ausencia de su cuerpo o cualquier rastro físico directo representaba una debilidad en el caso de la fiscalía, y los abogados defensores de Thomas comenzaron a armar su estrategia en torno a esa falta de evidencia concluyente. El juicio se volvió un espectáculo público. Día tras día los testimonios de amigos, familiares y expertos forenses mantenían al jurado en suspenso. Los psicólogos convocados al juicio describieron a Thomas como un individuo con rasgos manipuladores y un posible complejo de salvador que lo había llevado a una relación emocionalmente destructiva con Emily. Sin embargo, la defensa insistía en que no había pruebas directas de que él estuviera involucrado en su desaparición o de que hubiese cometido un acto violento. El debate entre ambas partes era intenso, y la tensión en la sala de juicio era palpable. A medida que el juicio avanzaba, surgió un giro inesperado. Uno de los investigadores, en una búsqueda de seguimiento en el parque donde Thomas y Emily solían reunirse, encontró un anillo que pertenecía a Emily, parcialmente enterrado en el suelo, con restos de sangre seca. Aunque el tiempo había degradado el ADN, los forenses lograron confirmar que se trataba de sangre de Emily. El hallazgo renovó el impulso del caso, y los fiscales lo utilizaron para fortalecer su argumento de que Thomas había estado implicado en algo mucho más siniestro. El jurado comenzó a inclinarse en contra de Thomas. Durante el juicio, su frialdad y aparente falta de remordimiento despertaron el rechazo de todos los presentes. Aunque él seguía alegando inocencia, los detalles acumulados y el testimonio de expertos en comportamiento criminal convencieron al jurado de que él representaba una amenaza manipuladora y peligrosa. La figura de Emily, ausente pero omnipresente en las palabras de los testigos y en cada prueba presentada, se convirtió en una sombra que parecía acusarlo con una voz muda e insistente. Finalmente, después de semanas de testimonios y pruebas, el jurado llegó a un veredicto. Thomas Reed fue declarado culpable de abuso de confianza, manipulación emocional y de ser el principal sospechoso de la desaparición de Emily, aunque la ausencia de su cuerpo impidió que se le imputara un cargo de asesinato. Sin embargo, el juez, en su sentencia, enfatizó que la evidencia circunstancial y el impacto devastador en la vida de Emily justificaban una condena ejemplar. Thomas fue sentenciado a 20 años de prisión por sus crímenes, la pena máxima permitida dadas las pruebas y cargos específicos.